peor maldición no es la que mata, sino la que te demuestra que nunca tuviste el control. No empezó con un aquelarre, ni con un demonio, de esos que tienen nombres impronunciables. Empezó con un reloj parado a las 3:15 de la madrugada y con un mechón de cabello humano enrollado en sus agujas. Hay objetos que no necesitan ser antiguos para ser malignos. Solo necesitan estar hambrientos. Bienvenidos al otro lado del espejo. Hay una línea muy fina, casi invisible en la paranoia psicológica y la llamada brujería de baja intensidad. Hoy no vamos a hablar de pactos fáusticos ni de posesiones estridentes. Vamos a sumergirnos en esos casos donde la magia negra no se anuncia con fuego, sino que se camufla en la rutina. Donde el hechizo no se lanza con palabras, sino con una agenda, con una aguja o un simple cabello en el lugar equivocado. Yo soy Héctor. Y yo soy Daniela. Y esto es Espejo Oculto, el espacio donde nos asomamos en la oscuridad que habita en lo cotidiano. Hoy abordamos casos de brujería no convencionales, o quizás los más convencionales de todos, solo que no sabemos identificarlos. Porque el verdadero terror psicológico no viene de lo sobrenatural, sino de la intención humana detrás de esas acciones. Y antes de empezar, como siempre te pregunto, Héctor, y también le pregunto a todos los que nos escuchan en la penumbra de su habitación o mientras conducen de noche, ¿lo viste? ¿O te vio a ti? Para este episodio platicamos la experiencia de una psicóloga forense que trabajó en un caso en la Ciudad de México y que esta psicóloga nos decía que pues desafió toda la lógica. Quienes conocen de esto, pues lo que se llamaría la lógica criminalística. Y es que pasa esto, imaginen, una víctima cuya muerte aparentemente no está clara. Es una causa de muerte no determinada. Pero el escenario donde muere es un departamento impecable y curiosamente hay un reloj de pared. El caso se determinó como el relojero. Así lo pedó la prensa, sensacionalista en su momento. Es el ancla de todo lo que vamos a explorar en este episodio. Pero esto es más grande que un solo crimen. Vamos a desglosar la tecnología oculta de la brujería simpática contemporánea. Ese tipo de magia que no requiere que creas en ella para que funcione, solo requiere que la puedas sentir. Imaginemos esto. Una tarde-noche de verano en la Ciudad de México, no hace mucho frío, no hace mucho calor. Estamos en 2019, todavía disfrutando antes de la pandemia. Y nos ubiquemos en la colonia Roma. La víctima, un arquitecto de 34 años, sin enemigos conocidos, con una vida ordenada, una vida como cualquiera, y lo encuentran sentado en su sillón de lectura, con los ojos abiertos, sin signos de violencia. El médico forense dictaminó que fue un paro cardiorrespiratorio súbito, muerte natural, el que se lo llevó. ¡Pum! Carpeta de investigación cerrada. Hasta que la hermana de la víctima encuentra algo que los agentes de investigación pasaron por alto. ¿Y de qué se trató? Algo muy pequeño, algo definitivamente que pues solamente tienes que conocer el espacio o ser demasiado observador para que te hubieras dado cuenta.
es una casa cualquiera. Y ubiquémonos en ese lugar, en una repisa, todos tenemos en casa una repisa, un reloj suizo, aparentemente, que le perteneció al abuelo de la víctima. Dicen que era una pieza impecable, pero que había dejado de funcionar. Lo tenían meramente por el valor sentimental que tenía el reloj y obviamente me imagino el valor monetario del mismo. Y la hermana, en un impulso nostálgico, pues dice, se fue mi hermano, es lo único que me queda. Abre la tapa de vidrio para ponerlo a funcionar. Y cuando ella quiere hacer esa acción, fue que vio algo. Y tomen su cabeza ahorita, enrollado con precisión quirúrgica, alrededor del eje de las manecillas, había un cabello. Pero no era un cabello cualquiera, era un mechón trenzado, una mezcla de canas y cabello oscuro, bien trenzado, atado con un hilo rojo deshilachado y que además, ustedes me dirán, pues lo decorativo no era parte del mecanismo. Había sido colocado ahí con intención. Y aquí es donde muchos dicen, desde el punto de vista de la antropología criminal, que se encuentra el ocultismo. ¿Por qué? Porque en la brujería tradicional el cabello es una extensión del sistema nervioso, sí. Contiene nuestro ADN, pero en el plano simbólico contiene nuestra energía vital. En la santería, por ejemplo, y en ciertas ramas del hermetismo, un reloj no es un objeto para medir nada más el tiempo, es un instrumento para controlarlo, es una especie de tiempo detenido. Un reloj parado con cabello humano, entonces no es un adorno macabro, Dani. Amigos que nos escuchan, es un contrato donde el mensaje es: tu tiempo me pertenece. Qué fuerte. Sí, y esto pues me lleva a mí, y espero que a todos, a una pregunta que siempre ha sido muy inquietante. Por ejemplo, Héctor, si tú encontraras algo así en tu casa, un objeto que está fuera del lugar, cargado de simbología agresiva, ¿el daño es místico o es psicológico? ¿O es acaso algo híbrido, perverso, entre un poco de esto y aquello? Es de los dos. Sí, y ¿cómo nos defendemos? ¿No? Esa es la clave de la brujería. Que nos digan en los comentarios. Sí, pónganlo más de 3 palabras aquí abajo, porque justo esa es la clave de la brujería no convencional, ¿no? Los antropólogos a esto lo llaman sugestión de muerte simbólica, porque no necesitan lanzarte un rayo de energía, como pensamos, ¿no? Que funciona la brujería, sino sembrar la idea de la muerte. Cuando esa persona ve el cabello en el reloj, ¿no? Este arquitecto que muere, su mente consciente dice, esto es ridículo, pero su inconsciente, y el inconsciente de todos en la mayoría de las veces, esa parte primitiva y reptiliana que entiende los simbolismos mejor que las palabras, entra en pánico, ¿no? Es esa herencia genética de nuestros ancestros que traemos y que está ahí, aparentemente desactivada, pero que con algunas cosas se puede, ¿no? Entonces, esto te hace entrar en pánico, esto genera un bucle de cortisol, el corazón se acelera, el sueño se fragmenta, el sistema inmune baja, y la persona no muere por magia, sino muere de miedo. Y ese es el asesinato perfecto, porque el arma es la propia mente de la víctima. Sí. Tú solo prendiste la mecha, empieza esa sugestión, ¿no? Y él solito se dejó llevar. Pero hay otro caso que a mí también me ha dado mucho miedo y que se ha investigado, que ocurrió en España, en un pueblo de Toledo, que podría ser fácilmente la pesadilla moderna de cualquiera, y es mejor conocido como el zulo de las agendas. ¿Sale? Imagínense, ¿no? Terminas una relación tóxica, muy común en estos días, han pasado 2 años, un tiempo considerable, estás rehaciendo tu vida, y una noche revisando la alfombra de tu
casa, la nueva alfombra que llevaste, encuentras un sobre sin remitente debajo de ella. Dentro La de tu clásica casa. historia. Sí, la clásica historia. Dentro de tu casa. Y dentro del sobre no hay una carta amenazante. Solo hay una fotocopia. En la fotocopia tú observas la página de tu agenda de ese año, el curso de la semana en la que estás, ¿sale? Y en el recuadro de uno de esos días, supongamos el viernes, simplemente hay una mancha de lo que parece algo seco, se ve como café, se ve como óxido seco, y tiene un olor así medio extraño. A esto se le llama magia con agendas. Y es inquietantemente burocrático, porque tiene que ver con documentación. Sí. Pero la intención de que lo envías no es solo asustar, no solo vas a generarle miedo, porque ¿cómo consiguió la fotocopia de tu agenda? ¿No? Es reescribir la realidad de la persona. Es demostrar que aunque hayas huido, te hayas alejado, haya pasado tiempo, esa persona sigue escribiendo tu historia. Con hilos que no ves, con tinta que no reconoces. Y en términos de brujería, esto se llama trabajo de sustitución. Roban una hoja de tu vieja agenda, algo con tu energía impregnada, y la manipulan para decretar que tu semana será caótica, que tu trabajo fracase, que te sientas observado todo el tiempo. Y sí funciona, porque rompe tu sensación de libertad y rompe la sensación de que puedes tomar tus propias decisiones. Wow. Sí, ya sé. Bueno, y ahora vamos a algo que se ha visto y que han dicho que es el nuevo aquelarre. Imagínense ahora, estamos en pleno 2026 y quizás ustedes, más de ustedes, han de haber visto esos perfiles en redes sociales, en TikTok, en Instagram, de que te dan algún ritual para que tengas la abundancia, que te den un ritual para que tus deudas, salgas de tus deudas. ¿Qué les parece que ahora le pongamos un nombre y se llaman los altares digitales? Imagínense, una captura de pantalla no es solo una imagen. Un video tuyo no es solo una imagen. En la cibermagia, vamos a llamarlo, es un vínculo. Imagina que alguien toma una foto de tu rostro sonriente en un día feliz. La imprime, la coloca boca abajo en un pequeño espejo cóncavo, así como este, pero si lo pusiera al revés. Alrededor esparce sal, pétalos de rosa seca, un imán, y fácil, ya es un altar. Obviamente con alguna que otra palabra y con mucha intención. Y con mucha intención, pero eso no se los vamos a decir acá. O bien que al momento de estar esparcido todo esto, le están cantando a ustedes, pero es a su imagen. Y la intención que va desde que puede ser el enojo, el envidia, el deseo, en lugar de brujería, eso es un like de brujería. Y el objetivo no es matarte, es desgastarte. Es que pierdas el brillo que tenías en esa foto. Es una agresión energética de baja frecuencia que tan sutil es que si vas al médico te va a decir que es estrés, sí, por supuesto, que es cansancio, que tomes tus vitaminas, que tomes creatina, que tomes proteína. Haz ejercicio, duerme más. Pero hay algo que se llama intuición que te dice que algo más está pasando. La víctima del relojero no sabía quién era su agresor. La policía, al excavar en su vida sentimental, encontró una expareja que coleccionaba relojes. Alguien que conocía el valor simbólico del tiempo. Alguien que no quería matarlo rápido. Quería Quería deshacerse de él poco a poco. Así, con este altar digital, quería acabarlo poco a poco. Sí, y esto
Es lo que hace único a este caso del relojero, que seguramente no es el único caso, han de haber muchos por ahí, y por lo que la psicóloga forense apartó este expediente del montón de muertes naturales, porque para ella en su intuición no era algo natural, ¿vale? Porque pues no era solo el cabello, no fue solo el reloj, No, porque había algo también más. encontraron, exacto, un teléfono, el teléfono de esta persona. Cuando la hermana entró al departamento antes que la policía llegara, ella notó algo extraño. Encontró el teléfono móvil de su hermano apoyado contra el marco de la puerta de entrada, grabando hacia, o sea, la cámara dirigida hacia donde estaba el sillón, ¿no? Se dio cuenta que ahí, el teléfono había estado grabando, la batería estaba casi agotada y el archivo estaba ahí. El video duraba aproximadamente 47 minutos, un tiempo bastante considerable. La hermana pensó que sería una pista. Quizás la víctima grabó su propio ataque al corazón y le dio play. El video mostraba al arquitecto profundamente dormido en su sillón y roncaba ligeramente. Seguramente a él ya le habían pasado cosas extrañas previo a este suceso. Por eso es que él había puesto a grabar su sueño, ¿no? Quizás había tenido entidades que lo atacaban, sueños lúcidos, sueños extraños, algo que le estaba pasando y por eso es que él pone el teléfono ahí, ¿no? La cámara, pues por un tiempo estuvo en su lugar, no se movió, en un plano fijo, ¿sí? Y se veía que él estaba en el sillón. A los 32 minutos de grabación, ¿sale? En el video, el hombre abre los ojos de golpe. No despertó normal como cuando te quedas dormido en tu sillón y te empiezas como a despertar y estirarte. ¿Sale? Sus pupilas estaban dilatadas por completo. Miró fijamente hacia la repisa del reloj. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Sus manos se aferraron a los posabrazos del sillón con tanta fuerza que se le quebraron 2 de sus uñas. Órale. Así de asustado estaba. Sí. Y ahí en el reflejo de la ventana que se veía en el fondo de la sala donde estaba ese sillón, se distinguió la silueta de una persona borrosa, de pie junto a la repisa. Una silueta que no estaba en la habitación real cuando la hermana entró. Lo aterrador no fue la silueta, es que en el video el reloj parado, que ya habías comentado que no servía, estaba haciendo sonidos de reloj. Ahora. O sea, una maquinaria que funcionaba cuando tenía tiempo, que ese reloj se tenía por el valor sentimental y quizás por el valor económico que podía tener. Sí, es correcto. La psicóloga forense nunca pudo explicar cómo este mecanismo, que tenía años descompuesto o roto porque no sabían, con un cabello atascado en su engranaje, podía emitir un sonido y que ese sonido haya quedado grabado en ese video. Físicamente no es posible, porque el engranaje ni siquiera se movía. Pero el símbolo del reloj amarrado, atado, eso solo lo podríamos ver en nuestras pesadillas. Yo te tengo atado. Y como esa noche todavía es joven, hace unos días, el ente nos pidió que les compartiéramos una historia que va muy bien con el tema de hoy. Ese tema le interesa mucho y nos comentó que le es placentero contar historias que solo podrías ver en tus pesadillas. Hay pactos que no se firman con sangre ni con palabras claras. A veces basta con desear algo con demasiada fuerza, con dejar que ese anhelo se filtre hacia afuera, hacia algo, hacia alguien que esté escuchando. Y esta es la historia de una mujer que jamás pensó estar hablando con una bruja. Nunca vio un círculo ritual, nunca pronunció un conjuro, solo deseó. Y del otro lado, una entidad silenciosa tomó nota de cada palabra, de cada anhelo escondido detrás de un inocente ojalá, de cada frustración disfrazada de broma. Lo que ella no sabía
era que los deseos, cuando son escuchados por lo que no debería escuchar, no se cumplen como lo imaginamos, se cumplen a la letra. Fríos, literales, despiadados. Y para cuando ella empezó a notar que su vida cambiaba, que las cosas que quería empezaban a suceder, ya era demasiado tarde para preguntarse quién o qué había estado escuchando todo este tiempo. Porque hay una verdad que esta historia deja flotando en el aire. No siempre hace falta invocar a la oscuridad. A veces basta con desear en voz alta y que algo, en algún lugar, decida cumplir. Prepárate para adentrarte en una historia que ha sobrevivido en susurros, en advertencias y en miradas nerviosas. Una historia donde desear lo prohibido puede costarte el alma. Hoy, en Espejo Oculto, escucharás la historia de una mujer, un susurro en la oscuridad y un hechizo que jamás debió ser pronunciado. ¿Dale? Nunca desees algo a lo que después no puedas corresponder. Nunca te atrevas a pensar en el pasado que tanto te puede dañar. Pero sobre todo, nunca digas sí a un ofrecimiento diabólico, ya que si aceptas, tendrás que corresponder con lo que ellos te digan y jamás vas a poder echarte atrás. Estando en casa una noche oscura, Dee se encontraba cenando cuando escuchó un sonido en el ático. Las luces se apagaron y por debajo de la puerta una luz verde se escapaba. Un frío, acompañado con un suspiro, la obligó a alejarse de la puerta. El terror corrió por su espina dorsal. Era una noche oscura bajo la sombra, pero la luna se hacía aparecer por ratos, una luna tan llena que era imponente. Las estrellas presentes se apagaron para dejar a la luna como un resplandor en el cielo, dando paso a la imaginación de que en el bosque las brujas se reunían, como cada 28 días, a hacer sus hechizos de muerte. Dee se preguntaba por qué pasaba esto en su casa, por qué en ese lugar. En el nombre de Todopoderoso, en su casa se estaban llevando a cabo el peor de los actos. Si alguna persona veía eso, la acusaría a la iglesia y seguramente sería mandada a la horca o a la hoguera. El hechizo hizo un llamado a todos los espíritus para que se reunieran en su casa. Sí, justamente ahí. ¿Qué había hecho? Y de pronto vino a su mente aquella noche cuando regresaba a su casa. Una extraña anciana le dijo: «Tú tienes un deseo, un pensamiento maligno. Ten cuidado con lo que desees en noches como esta. Noches cuando los demonios escuchan el llamado». Por Dios, ¿qué había hecho? Intentó abrir la puerta y detener todo, pero ellas ya habían terminado. Las velas se encendieron y todo volvió a la calma. Durante 15 días, Dee estuvo soñando con lo sucedido. Y el día 16, durante la noche, la misma anciana llamó a su puerta y le dijo: «Hija mía, tu pedido hecho está. Ahora, de tu parte está el pagar». «¿Pagar?», preguntó ella. «Yo no quería nada». La anciana le contestó: «Lo hecho está, y no puede parar». Y se esfumó frente a ella. Al cumplirse los 28 días, algo o alguien tocó su puerta y cuando abrió, vio a la figura más grotesca y espantosa jamás imaginada. La tomó por el cuello, la arrastró por el bosque a un lugar donde eso terminó con su vida. Cortó su garganta y bebió su sangre como si de una copa de vino se tratara. Mientras eso ocurría, la gente del pueblo llegó a su casa con antorchas en mano, acusándola de bruja, pues 3 meses antes Dee había terminado con su prometido, ya que él ya tenía otra. Y hacía menos de 20 días que nadie había visto a ese joven, hasta que hacía 2 días que lo hallaron crucificado con los pies hacia arriba, clavado en un árbol en lo profundo del bosque. Alguien comentó
que en casa de D cosas raras habían ocurrido desde hacía un mes. Todo el pueblo se unió para ir por ella y luego llevarla a la horca. Su sorpresa fue que al llegar a la casa, esta estaba sola. Vieron huellas y la siguieron. Su horrible y desagradable suerte fue haberla encontrado en las horribles manos de esa extraña criatura. Nunca jamás se mencionó su nombre ni lo ocurrido. Así han pasado años y años, el pueblo ha cambiado. Todo lo que pasó esa noche se volvió una historia para asustar a los visitantes y a los niños. Solo una leyenda de horror. Y ahora cuentan que D cumple con el llamado de todo aquel que mientras camina por esos parajes, con un deseo diabólico como venganza, está esperando a cumplirlo para que alguien ocupe su lugar, como ella ocupó el de aquella anciana esa noche. Ten cuidado de tus pensamientos y emociones. Puede que en la oscuridad, donde parece que no hay nada, alguien esté escuchando. Recuerda, no todo deseo nace del corazón. Algunos vienen de las sombras, y esas sombras, tarde o temprano, vienen a cobrar. Si alguna vez sientes un escalofrío sin razón, si el silencio parece que te habla, quizá sea D, o quizá seas tú, a punto de hacer ese pacto sin retorno. ¿Te atreverías a caminar por el bosque, cualquier bosque, en luna llena y desear algo con rabia? Tal vez no estés solo. Tal vez ya te escucharon. Antes de cerrar los ojos esta noche, piensa esto. ¿Cuántas veces has deseado algo sin medir las palabras? ¿Cuántas veces dijiste ojalá sin preguntarte quién podría estar escuchando del otro lado? No todos los pactos se firman. No todas las brujas piden permiso. Y no siempre el deseo que se cumple es el que creíste estar pidiendo. Ten cuidado con lo que sueltas al aire, con lo que repites a tus pensamientos más oscuros, con esa frustración que dices sin querer, porque quizás en este mismo instante algo ya está tomando nota. Y la pregunta queda abierta, la que no te va a dejar dormir tranquilo. ¿Qué deseaste tú sin darte cuenta que ya empezó a cumplirse? Hemos llegado al final de este espejo. A veces mirar la oscuridad ajena nos obliga a revisar nuestra propia casa. ¿Hay algo en tu mesita de noche o en tu sala que no recuerdas haber puesto ahí? Este podcast se alimenta de sombras y las mejores sombras son las que atraes tú. Si esta historia te removió algo, si alguna vez fuiste víctima de un acoso simbólico o conoces algún caso de brujería no convencional que nos hiela la piel, ve ahora mismo a los comentarios y cuéntanos. Tu experiencia puede ser la pieza que alguien necesita para entender su propio miedo. Comparte este episodio con esa persona que sabes que se desvela pensando en lo oculto, pensando en el hechizo que vio en redes sociales y que repitió al pie de la letra, como decía el video. Toca la campanita. Bueno, no, espera, no toques la campana, eso es como muy de iglesia. Solo actívala en YouTube y regálanos un like en nuestras redes. Esa energía positiva, según los entendidos, también es un tipo de magia protectora muy potente. Síguenos en todas nuestras redes, en Facebook, en Instagram estamos como Espejo Oculto y en TikTok como Espejo Oculto 666. Y no es casualidad el número, ¿eh? No. O escríbenos a nuestro correo oficial espejoocultohd@gmail.com, todo en minúsculas. Ahí estamos, aguardando entre las sombras del feed. Gracias por prestarnos tu noche. Recuerda siempre algo. No todo lo que se ve es real. No todo lo real se ve. En cada rincón, en cada sombra,
hay algo que te observa. ¿Lo viste o te vio a ti? Nos escuchamos muy pronto en otra historia del ente, aquí en Espejo Oculto, donde el horror es solo el principio. Hasta luego. Adiós.